En esta oportunidad conversamos con los directores del Concurso Nacional de Proyectos de Pregrado y el Concurso Nacional de Proyectos de Título convocado por el Grupo Arquitectura Caliente, María Dolores Yáñez y Pablo Ormezábal, ambos arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso y profesores de taller y título del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, integran el estudio de arquitectura Yáñez Ormazábal Arquitectos, fundado en el año 2010, desde donde desarrollan su práctica entendiendo la disciplina como un articulador del bien común. Ellos nos contaron sobre algunas experiencias y retos que han tenido desde el estudio, las vinculaciones y cruces que han podido construir entre la práctica tradicional y la academia, además de comentarnos sobre su participación como directores en la última edición del Concurso Nacional de Proyectos de Pregrado y de Título que convoca el Grupo Arquitectura Caliente. Hola, bienvenidos. Hoy estamos conversando con Dolores Pablo del estudio de arquitectura Yanes Ormazábal, arquitectos. Desde Viña están en estos momentos, ¿no? Bueno, muy agradecidos. Ellos son actualmente los directores del Concurso Nacional de Proyectos de Pregrado y del Concurso Nacional de Proyectos de Título que convoca Arquitectura o el Grupo Arquitectura Caliente. Pablo, Dolores, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. A ustedes. Sí, muchas gracias. Buenísimo, miren, la idea o un poco nuestro interés también, aparte de obviamente el tema del concurso, es entender un poco su práctica, entender un poco cómo esta vinculación que tienen con la academia también. Y partiendo con eso, sabemos también que tienen el estudio tiene un poco más de 10 años desde su fundación. Pero antes de eso nos gustaría saber por qué arquitectura, que se van como por este lado tan cruel. Tan doloroso. Tan doloroso. ¿Querés partir tú? No, dale. A ver, de alguna manera, cuando uno ve como las oficinas más formalizadas y todo, y por ejemplo está ese concepto de tener una agenda, ya, eso no estaba en un comienzo cuando se armó esta oficina, tampoco estaba en un comienzo la idea de oficina. Siempre hemos dicho que es más un estudio como para arrancar de esa formalidad. Éramos dos arquitectos independientes que sucedió que le llegaron encargos y que en la colaboración, cuando nos conocimos, de hecho, recién salidos de la universidad, se dio con naturalidad y empezamos como a trabajar proyectos a partir literalmente de que alguien nos encargó algo. Eh, Pasó el tiempo, se logró sostener, en algún momento quisimos más formalizarlo, como llegaron otros colaboradores, todo, y vino como un bajón también de encargo, y yo creo que ahí recién como que uno dice, ya, ¿qué estoy haciendo? Porque cuando no te llega nada, no hay nada que hacer. Entonces ahí recién bajó como que nos cayó la teja, como se dice. Caímos en la cuenta de que, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Por hacerlo muy en síntesis. Han habido varios momentos de eso, pero el más radical, que fue el año 2019, que coincidió con el tema del estallido y después vino la pandemia, era cuando estábamos más como en la idea de armar una oficina, con más gente colaborando, con más formalidad, diciendo a todo que sí, y tratando de armar como de alguna manera una cierta visión de lo que hacíamos, empezando a capitalizar como súper conceptualmente. Y vino este bajón sobre todo de la pandemia, teníamos muchos proyectos de vinculación como con sociales, con comunidades, entonces estuvo bien afectado. Y teníamos un One Hit Wonder, que era la Casa de Recreo, la Casa Oler Caracas, que había aparecido en la Bienal y que nos permitió mandar como un correo masivo acá en la zona, que es una cosa mucho más acotada para el tema como académico. Y ahí fue clave Juan Pablo Alarcón de la UNAP, que dijo, ya, conversemos. Así como si mandamos el correo el viernes, conversemos el lunes y nos logramos meter a la academia. Habíamos tenido experiencia los dos cuando recién salimos, en la Católica de Valparaíso, donde estudiamos. Y pasó algo interesante, que lo que veníamos capitalizando como oficina lo empezamos a capitalizar en la academia. Pero esto es súper reciente y empezamos entonces a decir, bueno, parece que sí, en verdad nos gusta, sí aquí hay mucha agua pasada bajo el puente, y empezar como a abrazar eso, que también permite como ordenar, y estamos como en un momento bien interesante en que ahora cuando llega un proyecto podemos hablar un poquito más como en propiedad de lo que hacemos, y bien, como dices tú, hacemos arquitectura. ¿Por qué? Nada, entramos aquí, nos salimos y cuando teníamos que salir nos quedamos. No sé. Sí, yo creo que cuando pasa el tiempo, también como vivimos el tiempo o padecemos el tiempo,
trabajando, nos damos cuenta también de las cosas que le dedicamos como con cariño y a las cosas que más quisimos sacarlas más rápido también. Entonces, y cuando decanta la situación del cariño es porque realmente nos gusta mucho y nos apasiona mucho. Sí. Y hablamos mucho de eso. Entonces, también la academia hace como ese giro de también contárselos a otros y enseñárselos a otros. Entonces, en ese momento de enseñárselos a otros, uno es muy referente de lo que uno hace o de la experiencia que también uno ha vivido también. Entonces, nos hemos dado cuenta a partir de la academia y de la enseñanza, nuestras mismas experiencias, y vamos como un aprendizaje como que se retroalimenta, como de lo que hemos vivido, de lo que hicimos los primeros proyectos, Sí. que también fue como mucho del ministerio, después como muy con los particulares. Entonces todo eso va sumando y se va volviendo a vivir y volviendo a estudiar y analizar, y también llega el momento de enseñárselo a los alumnos. Sí, una vez le escuchábamos a un arquitecto que decía, bueno, hay dos maneras de llegar a un proyecto, o te lo piden o tenéis que obligar a otro que te lo pida, que nosotros lo hemos reducido como al tema de la necesidad, o sea, o alguien necesita de nosotros o nosotros le creamos la necesidad a alguien. Estábamos funcionando siempre como porque alguien nos encargaba algo y súper variopinto en ese sentido. Y es curioso porque también está como un poquito, o sea, podríamos haber sido muy unos arquitectos independientes quizás como resolviendo siempre la misma tecla. Pero no, pasó que no, y hemos podido participar en varios proyectos de distintas escalas. Sí, todos tienen algún común denominador que tiene que ver como con la relación como con las comunidades, con procesos de participación. Eso mismo nos ha permitido trabajar como en estudios, quizás no tan directamente en proyectos, o perfilar proyectos para que otros salgan a apalancar fondos, y por ahí nos hemos movido. Así que eso, por eso estamos acá. No nos fuimos, ¿no? Seguimos insistiendo. Muy bien. Ahí se adelantaron con varias de las cosas que tenía en mente para conversar, que es justamente como ese tema, porque nos parece interesante como lo diversa de la práctica, o sea, por lo menos desde el estudio, que justamente era como ese tema de los distintos clientes y cómo funcionaba un poco. Pero ahora que ya como nos comentaron eso de esa búsqueda y esa como diversidad de clientes dentro de la oficina, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cómo son los procesos que tienen ustedes? ¿Se dividen en cargos? ¿Trabajan en conjunto? Cuéntanos un poco como de la cocina del estudio. Sí, quizá ahí hay que dejar bien en claro que nos pasa mucho cuando entregamos como el currículum por alguna pega, como todo lo que hemos hecho, no hay mucho publicado tampoco. En eso somos súper conscientes, como hay muy poco publicado. Ahora, si nos preguntan de cualquier proyecto en específico, de cualquiera queremos contar algo, como ahí nos dimos cuenta también como un distingo, no tenemos como proyectos escondidos, no hemos tenido tiempo de publicar, no ha sido el afán. Entonces, en algún momento la oficina es como se va aireando, o sea, llega más gente, se achica, llega más gente, se achica, al punto de que la versión más boutique, si se quiere, somos nosotros dos, Sí. Que cuando teníamos que tener más relación como social, alguno más abordaba en ese sentido como salir a buscar proyectos, y el otro abordaba más la oficina y quienes estaban colaborando dentro de la oficina, siempre está como un poco esa división, y ahora yo creo que volvimos a la versión más original, Sí. que ya somos de nuevo los dos en todo, que nos ha permitido porque hacemos taller juntos también. Entonces, volvemos a tener como que es un punto bien vertiginoso, como que se te empiezan a mezclar todas las conversaciones, entre lo que estáis haciendo en el taller, entre el proyecto posible, entre el que ya estáis abordando, entre las formalidades de un proyecto, no. Entonces hoy en día estamos funcionando bien boutique, o sea, como nuestro flujo de trabajo se ha convertido con algunos puntos claros en tratar de entender qué es lo que necesita, digamos, el cliente, el mandante, quien sea, o sea, ir a esa necesidad en la parte más de la práctica de la arquitectura y responder rápidamente con requerimientos disciplinarios, o sea, traducirlo a una cuestión más disciplinar, y ahí tenemos cierta facilidad como en temas visuales, entiéndase como visualizaciones de render. Entonces rápidamente nos saltamos como a tratar de llegar a acuerdo como con quien estamos trabajando a partir de cómo se ve el proyecto. A veces son más programáticos, a veces más de forma, pero siempre queremos que haya una respuesta media programática. Entonces ese flujo está bien claro, como entre recibir un proyecto, bajarlo, entenderlo, modelarlo, mostrarlo rápidamente, y después tratamos de que nos dejen descansar y meternos como solo en lo técnico.
Entonces, hemos logrado como una bonita velocidad como de perfilar proyectos, que decimos, como rápidamente dar una respuesta bien de imagen, que al final es lo que la gente como, ya, dice si en verdad esto es lo que quería o no, porque todavía lo planimétrico como que tiene una distancia. Es lo que calma la ansiedad. Sí. Y versus la academia, que es una cuestión completamente distinta, no es como el encargo que llegue, es como nosotros diciendo en qué nos queremos meter. Es otro tiempo. Pero el flujo hoy día es así. En algún momento no lo fue así porque trabajamos mucho tiempo con licitaciones del Estado y licitaciones de empresas privadas y había mucha formalización de metodologías de trabajo, carta Gantt, como había que vender otra cosa, como un poco como consultores. Pero hoy día estamos volviendo con esa versión original en que nos podemos sentar a rayar mucho un proyecto, mostrarlo y avanzar hacia lo técnico después. ¿O no? Buenísimo. ¿No? Hay que consultar por validar. ¿Participan en concursos desde la oficina? ¿O esa parte del concurso no tanto? Yo creo que fue un poco. Hubo un par, intento. Sí. El año 2018, 2019, por ahí. Bueno, de hecho, antes de todo el bajón con la pandemia, fue la versión más grande de la oficina. Yo creo que en algún momento éramos 6. También teníamos asuntos más domésticos, la presencia de nosotros era un poco más distinta y habían cabros más jóvenes como adentro. Y ponte tú, no sé, salió el concurso del Muelle Barón en Valparaíso y era como, ya, hay que participar, hay que participar, hay que participar. Y uno mirando la caja chica de la oficina diciendo, no, esto es caro, esto es caro, esto es caro. Y sí, hicimos algún intento y después de ese, que no participamos, no concursamos, pero alcanzamos a rayar y todo. Y después de ese dijimos, ya, sí, hagamos. Y fuimos a un concurso en Perú, en Pachacamac, que era del tema bicentenario, que quedamos como entre los finalistas y algo. Y logramos como aquilatar un poquito el peso de lo que significa como entrar a un concurso. Yo quisiera creer que ahora deberíamos, porque ya uno tiene también más ideas conceptuales que empezar a, como a estresar en un concurso, como de proponer. Pero en ese momento hubo un intento, pero antes no. Buenísimo. Sí, el tema, yo creo que por lo menos a nivel disciplinar, es una idea, una hipótesis que tengo, que es como el vínculo más directo entre práctica y academia también, que termina de articularse como mucha discurso, representación, imagen, como conceptualización en general, cosa que a veces con clientes particulares uno no tiene como esa oportunidad tan, tan de meterse como en esa misma línea como prácticamente de taller. Y opinión así como de percepción de ustedes del tema concursos, ¿ustedes creen que es más importante como el proyecto en sí, o sea, como el desarrollo del proyecto o el tema de comunicación general, o sea, como discurso, representación? Es algo como, pregunto un poco como polémica en realidad, porque a veces uno cuestiona eso, pero hemos visto ejemplos también de selecciones y de proyectos donde el valor discursivo termina siendo mucho más plausible que el proyecto en sí, cuando uno se pone a meterle la lupa. Entonces, no sé qué opinión tengan ustedes como al respecto. El argumento. Sí, nosotros siempre, yo creo como que, como somos docentes también como de título, más allá de todo, como que, nada, buscamos una cierta coherencia, que sea como que atraviese todo realmente, porque siempre como que apunta a una necesidad y esa necesidad cobra forma de distintas formas, ya sea en la comunicación, ya sea en el discurso, ya sea que se responde en el proyecto completo, pero siempre hay una coherencia que gatilla todo. Entonces eso yo creo que siempre buscamos una coherencia como completo, desde el inicio hasta el final. Eso es como un poco lo que opino. Sí, ahí como volver a lo que te comentábamos antes, o sea, cada proyecto, cada encargo tiene como necesidades distintas. Eso lo hemos vivido muy claramente. A veces la necesidad es política, de un punto de prensa para una fecha determinada, antes de las elecciones, bla, 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 bla. Entonces tiene que estar el mono para ese día para poder imprimirlo grande. Otras veces porque alguien está diciendo, oye, estoy poniendo todas las lucas que tengo acá para hacerme esta casa y no puedo fallar. O sea, si hay si algo se desajusta, como que para mí es terrible. Otro no, tiene una necesidad como estética, pretenciosa, de que su proyecto se vea bien. Los concursos tienen un poco eso, y alguna vez también lo comentábamos, que tienen la gracia, yo creo que sí tienen una gracia, pero para quien está haciendo el concurso, de que vas a preprogramar.
de algún modo lo que le pides como a la oficina es que haga el dibujo. Entonces vas a preproyectar en rigor. Creo que es muy interesante como verlo desde ahí cuando uno se enfrenta a un concurso. Ver que alguien ya está proyectando antes que tú y lo que te está pidiendo es como la resolución quizás hasta más gráfica de la propuesta. Por eso yo, por lo menos, visto desde afuera, no veo tan a mal cuando un concurso es súper gráfico, súper de imagen. Pesa el jurado, pesa como la discusión que se dé de la metodología de deliberación del grupo. No puedo contar mucho, pero estamos colaborando como en un concurso acá y una de las pegas que estábamos haciendo era como armar un gran Excel de muchos concursos similares y empezar a setear cuántos jurados tienen, qué premios dan, cuánto tiempo piden. Y ver ese panorama es bien interesante porque uno podría creer que eso está ya bien estandarizado, y de algún modo sí, y por lo mismo, cuando saltan ciertas diferencias entre un concurso y otro, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa urgencia de alguien que dice, yo necesito que este concurso retribuya a tal aspecto social, cultural. Claro, ahí cuando entra una oficina, por lo menos las veces que lo hemos tanteado, si una cosa más operativa que no lo hemos hecho, es bien entretenido porque como que entráis a la parte, valga la redundancia, entretenida. O sea, juegas como un poco esa intelectualidad como bien disciplinar de decir, más allá de que uno crea que hay algunas oficinas que ya tienen como el músculo desarrollado y se ganan todos los concursos, pero también tiene que ver un poco por lo mismo, porque saben cómo leer muy bien las bases. Eso yo creo que no es tan distinto. O sea, sería maravilloso que todo encargo tuviese unas bases como un concurso, tuviese como la discusión interna, la gente antes de decir qué es lo que queremos, y que casi tuviesen que contratar a otro arquitecto para que les haga las bases. O sea, es bonito como recibir eso. Los proyectos sociales en los que participamos, que son los de programa de recuperación barrial, tienen siempre un estudio en el barrio, que son los clásicos que era mi barrio, que es una máquina bien engrasada, de que lleva hace muchos años como el Estado trabajando. Tienen como ese estudio base donde están como los anhelos, los comentarios de la gente, pero a la vez está la normativa, a la vez están los presupuestos. Entonces, tiene un poco de eso, así que siempre cuando uno ve respuestas de oficinas a concurso, va a mirar como el ingenio de una cancha que está súper rayada, donde se metieron en un lugar e inventaron algo. En ese punto quizá a mí me da un poco de pudor, porque es como, hay que tener como esa inteligencia también, como para meterse. Sí. No, levantaron puntos súper interesantes como respecto a ese tema como general del concurso, y ahí también hay como diferencias como dependiendo como en estas referencias que ustedes están mirando, seguro se metieron hacia otras convocatorias internacionales, pero por ejemplo la Sociedad Colombiana de Arquitectos ofrece ese servicio como para las obras que se van a hacer en Colombia para privados también. Entonces tú puedes llegar a la sociedad y le dices, yo quiero hacer el concurso de este proyecto comercial o privado, una fábrica, cualquier tema, y ellos se encargan de generar esas bases, y obviamente al tener las bases te setea demasiado como la línea del proyecto. Es súper interesante como ese abordaje, pero por otro lado también está como ese otro tema que levantaron es entender las bases. Yo creo que también ahí son como esas estrategias que uno se da cuenta después de darse como varios golpes de decir y que bueno, yo iba como muy más de corazonada porque me interesaba como esto, y resulta que cuando ves en las bases estaban apuntando para otro lado. Eso es bastante interesante. Y también hay que tener como en cuenta que también hay un desarrollo como cultural de los concursos acá, como en Chile en particular, que no es igual en todos lados, de entender hasta dónde llega como el arquitecto también dentro de un proceso literalmente la construcción de una obra. Lo escribíamos hace poco para un artículo en una revista que nos invitaron, agarrándonos de la frase de Kulka que la arquitectura es demasiado lenta, que creemos ahí por lo que investigamos para escribir el artículo, viene de Series Price también, pero el punto es como, bueno, te demoráis mucho en llegar a ejecutar efectivamente una obra, y lo que plantea Kulka es que, aparte de que eso es muy doloroso, el contexto cultural de un proyecto dista mucho de su realidad cultural cuando está. O sea, lo que el edificio se pensó que fuera, lo que después el edificio es. El concurso como que entra en un punto bien preliminar, y en ese sentido como que, claro, uno ve muchos concursos que quedaron abandonados, que quedaron cortos, que la idea podía ser muy potente, pero no se iba a sostener en el tiempo porque lo que venía después era la formalización de las lucas, de la ejecución, y quedó ahí.
Entonces también yo creo que hay hoy en día un poco más conciencia de eso y se entiende para mejor los concursos de ideas o los concursos que entran a estresar ciertas decisiones de ciudades para decir, a ver, ok, ya, hay que verlo para ver si en verdad nos gusta y puede ser que no nos guste. Nosotros nos pasó una vez por una licitación, teníamos que hacer un estudio de prefactibilidad, que era un proyecto soñado de un centro de interpretación en el Parque Nacional Villarrica, a los pies del volcán. Proyecto soñado, estábamos recién Hermoso. salidos y fue chistoso porque mostrábamos, y un poco, podría haber sido un buen tema de un concurso, pero mostrábamos en las socializaciones un proyecto en Isla do Fogo, una ex colonia de Portugal, creo que es Cabo Verde, ¿no? Y un proyecto precioso, hecho con unos ladrillos de material volcánico negro, bajo el nivel como del suelo, que además tenía como programa científico, entonces había hecho con la comunidad, y decíamos, este es el proyecto, o sea, completamente relacionado con la lógica de todo su entorno. Ya, entonces lo mostramos en la socialización y la gente quedaba maravillada. Sí, hagamos eso, hagamos eso. Diapositiva siguiente, estaba el proyecto en ruinas debajo de un manto de lava, porque al mes, creo, de la inauguración, el volcán se lo había llevado. Lo mostrábamos porque el estudio de prefactibilidad que nos habían pedido estaba sobre la zona de riesgo, y lo que conversábamos en ese momento era la CONAFMA, la Subsecretaría de Turismo. El sector que tenían pensado era un clásico sector por donde corre la lava, en las erupciones. Entonces tú dices, chuta, había que verlo para decir que no. Yo creo que, a pesar de que la arquitectura es demasiado lenta y que hoy en día un tema más, hay más temas de inmediatez y todo, y uno puede rápidamente como simular algo, no es hasta que se simula, y eso yo creo que es un beneficio, hasta que los arquitectos lo muestran, que la gente no efectivamente escala lo que puede llegar a constituir una obra en un lugar. Creo que eso quizás no era tan claro antes. Lo digo solo como por temas de herramientas tecnológicas, porque la gente está más acostumbrada a ver una imagen satelital, está más acostumbrada a ver un render, entonces permite un poco, o sea, empezar a entender que de repente hay que colaborar para decir que no se haga. No sé si te acuerdas de esa época, pero fue, te insisto, o sea, era un proyecto soñado y de hecho hicimos un proyecto muy bonito para decir que no. Es una posibilidad también como de la disciplina. Sí. Sí, por eso yo creo que lo interesante justamente es como ese valor experimental que tiene, como ese valor un poco muy ligado a lo que es las prácticas de taller en la academia. Y entrando como en esa parte ya de la docencia y de la academia directamente, ¿de dónde nace su interés por la docencia, por la academia? ¿Por qué en el 2019, como comentaron, se interesaron en empezar como a entrar en este otro mundo también un poco cruel y a veces injusto, pero divertido? No sé, yo creo que también ambos fuimos también docentes una Sí. vez que salimos de la universidad. Y también yo creo que nos gustó mucho. Yo creo que siempre quisimos volver a hacer Sí. clase. No es que abandonamos esa idea. Siempre estuvo siempre en paralelo esa querer volver, de hecho, a la misma universidad a hacer clase e insistir y estar como, estar ahí, sentirnos que estábamos ahí. Entonces, cuando ya definitivamente todo se había detenido, como que vimos esa posibilidad y también hiciste el magíster. Sí, Entonces fue era toda la- como, veamos como siempre, lo vimos como algo como que era en conjunto, no que eran dos cosas separadas, sino como que van de la mano. Es que, claro, cuando salimos de la universidad nos quedamos haciendo clases donde estudiamos y había un requerimiento, a los 2 años uno tenía que irse a hacer un doctorado, como para poder después seguir haciendo clases. Ujú. Y yo creo que en paralelo a esos 2 años hicimos como el primer proyecto juntos. Sí. Y era como que queríamos tener oficina, pucha, pero esto no. Entonces, como que nada, no se podía. Y después siempre tuvimos como ese miedo de la academia, de los doctores, de los magísteres, como, chuta, ¿dónde entramos aquí? ¿Por dónde vamos? Y claro, literal, o sea, para ser súper honesto, la casa de recreo que giró un poco más de rato era como la carta de presentación, si el resto de los proyectos no están mostrados en ninguna parte. Y para nosotros, en la Bienal, como que salió destacada la obra, y yo sé que hay muchas oficinas también que van mucho a las bienales y como que están dentro de ese circuito, nosotros no, y era un reconocimiento gigante porque, lo voy a decir bien sentido, sin ser dramático, pero en el mundo profesional donde nos movíamos, también éramos un poco unos bichos raros, porque quizás le dedicábamos más tiempo a cosas que otros las veían de una manera más fácil y sacaban los proyectos y vamos contra la licitación y hagamos la bicicleta y estoy endeudado en esta, entonces me meto en la otra.
Y nosotros éramos como, no, nos ganamos una licitación, solo dediquémonos a esto. Entonces uno decía ahí como, ya hay un cuidado y una sensibilidad que aquí no cabe tanto, pero igual la valoran. Y claro, ¿qué es lo que uno piensa como dónde puede tener otro tiempo? Es en el mundo académico. Y también, para ser súper honesto, también como en el tema económico, o sea, sostener una oficina versus tener una oficina con un ingreso más constante es distinto. Depender siempre lo decimos, o sea, como cuando estábamos encariñándonos con algún proyecto ya teníamos que estar pensando cuál era el otro, entonces no había ningún momento de descanso y la ecuación era siempre 10 a 1, 10 casi proyectos para que saliera uno. Entonces es desgastante. Y claro, la academia también tenía como esa ilusión y se dio muy rápido. Estamos en Viña, que también eso cambia completamente distinto el panorama. Hemos tanteado, conocemos Santiago, han habido también invitaciones académicas de allá, entonces también es otra realidad completamente distinta, solo como en la oferta académica que hay. Acá está mucho más jibarizado, como que las universidades tienen ya sus grupos consolidados, hay un circuito como bien armadito. Entonces, es un poco parecido a lo que pasó con la casa de recreo. Cuando nos llegó el encargo era como la bala dentro del revólver para hacerlo bien. Entonces, cuando apareció esta posibilidad de hacer taller, además los dos juntos como oficina, porque había como un reconocimiento a lo que teníamos como práctica, nos abrazamos de todas las maneras posibles como a la oportunidad, esperamos estar haciéndolo bien. Y también por eso nos sorprendió la invitación como a ser directores del concurso, porque era en la valoración de la práctica con la academia. Y nosotros nos preguntamos qué tanto hemos mostrado, cuándo se ha visto, ahí pesa algo Instagram, como lo que uno va compartiendo, pero tenemos un cariño inmenso porque, insisto, la práctica es recibir. Tú recibes un encargo y te acomodas a eso. Y hoy día puede ser un elefante, mañana puede ser un auto. Y estás ahí, a lo que te estén pidiendo, tratando de hacer una lectura. Yo creo que este año, este último taller, estamos también como entendiendo que ese otro tiempo, el tiempo de la academia, nos está permitiendo a nosotros empezar a explorar una línea, que, si quieres llamarlo más académicamente, como de investigación, que retribuye un poco a la práctica, que empieza a ser interesante porque la puedes proyectar de otra manera. Y ese es puro autoencargo. Así que el paraguas como académico ha sido como bien generoso en ese sentido para nosotros. Buenísimo. Sí, ha sido, igual, me parece como interesante ese planteamiento que tienen, que justamente la casa también, por comentarlo, recibió la última versión de los premios de Mujer Arquitecta, también un reconocimiento como proyecto emergente. Y ha sido como lo que están diciendo, como que ese es el boom, pero ahí deja también entredicho esta necesidad de mostrar lo que uno hace, que eso para nosotros, o sea, desde el medio y desde la comunicación arquitectónica nos parece como bastante potente y a veces muy menospreciado, que cuando se sabe, o sea, hay muchos que cuando lo saben hacer terminan llegando a pesar de no tener como tan buena obra, y eso es lo interesante también, que lo que comentan de su llegada al concurso, que haya sido como inesperado, termina siendo justamente como por esa articulación de varias cosas. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo que los invitaron? ¿Terminan sumándose? ¿Cómo o a qué va su participación como directores? O sea, ¿cuál es el alcance que tienen ustedes dentro de esto? ¿Yo? El rol, de hecho, está en las bases, es bien de ministro de fe, como estar en todos los procesos de deliberación sin tener derecho a voz, estar ahora revisando, por ejemplo, estaba en el tema de las preguntas y las respuestas, revisamos en su momento las bases, lo conversamos como con el grupo del Arquitectura Caliente, ellos tienen una rotación bastante bonita, siempre hay ahora la directora es la Claudia, la directora ejecutiva, van como rotando dentro del equipo, por lo tanto también lo vemos como un concurso que lo tienen armado, o sea, como relojito. Y ahí, tratando de ser respetuosos, preguntamos, y una vez más, otro pensando que son pocas las oportunidades donde agarrarse, era como qué tanto podíamos meter la cuchara, qué tanto podíamos como decir que estábamos en esto o no, y ellos han sido también súper generosos en ese sentido. Una de las cosas que salen como de esas conversaciones son dos conversatorios que van a haber, que uno lo va a alojar en la UNAP en Santiago, el campus creativo, que eso, acá dejé las fechas, independiente cuando salga como la entrevista, pero
pero en el campus creativo va a ser el 28 de septiembre, a eso del mediodía, 11:30, que ya está publicado esto como en las redes sociales, y después, una semana después, en la Católica Valparaíso, acá en Recreo, va a ser el 3 de octubre. Y en esos conversatorios, que lo propusimos como en la conversación con ellos, la posibilidad de que vinieran antiguos ganadores del concurso a presentar sus proyectos, algunos ni siquiera del último, sino concursos anteriores, como hay de pregrado y de título. Yo creo que ya todos de ellos son arquitectos, o sea, dejaron esa condición de estudiante que es parte como del requerimiento del concurso, y que lo presenten, y va a haber un diálogo con nosotros y con parte del equipo de Arquitectura Caliente. Y, a ver, yo tengo ahí una ilusión, que también alguna vez se lo escuchamos a alguien, que uno como que siempre vuelve a hacer el mismo proyecto, que eso lo decimos mucho a los estudiantes. Y ese mismo proyecto puede ser que sea un proyecto que hiciste cuando estabas ahí en la universidad. Como que en algún momento a uno como arquitecto le hace un clic en la cabeza y dice, ah, así se proyecta. Y uno agarró una cierta musculatura, de empezar como a programar, para otros un tema más de forma, para otros más discursivo. En algún momento hace un clic, que yo tengo como súper claro cuando a mí me hizo clic y dije, ah, puedo ser arquitecto. Y uno está como siempre volviendo a eso, y un poco estos conversatorios tienen que ver con eso, o vamos a tratar de llevar como la conversación hacia allá, porque así como el Grupo Arquitectura Caliente y otras competiciones también han logrado hacer este trabajo como tan bonito como de valorar lo que se hace en la universidad. O sea, ahí hay una cantidad de información, una cantidad de propuestas que es gigante, que ya sabemos todos como que hay una distancia entre el mundo académico, la realidad, pero estas iniciativas demuestran que esa distancia quizás no es tal. O sea, cuando se quiere abrir como ese diálogo se puede dar. Nosotros lo tenemos con el taller, queremos siempre que funcione así, un poco que al examen invitamos a alguien que no es de la disciplina, sino alguien que viene de afuera, no ha funcionado con gente de organizaciones. Bueno, hay algo como de oportunidades en el concurso en que nosotros nos queremos aprovechar un poco para esta reflexión de decir, ya, hay que abrir, y no es un abrir como la academia tan románticamente, sino que hay que abrirla porque ya hay materia de información de cómo habitar la ciudad, de cómo repensar ciertas tipologías de edificaciones. O sea, ya está ahí, hay que ir a echarle mano, que es la simpleza que tiene el concurso. O sea, tú no tienes como que armar una lámina nueva, es como agarrar lo que ya tení, ordenarlo y participar. Y además, haciendo esa revisión de esos posibles presentadores que ya están como confirmados, pueden ahí ver los nombres, nos dimos cuenta que hay varios chicas y chicos que hoy en día son importantes, o sea, que están dentro de la circulación de la disciplina del conocimiento, que están proponiendo, que mantuvieron oficinas, que están insertos en universidades con roles como bien estratégicos. O sea, también es algo como que alguien lo podría hacer como estadística. ¿Cuánto es de vitrina, en el mejor de los sentidos, la posibilidad de este concurso, por ejemplo, en una edad tan temprana como proyectos de segundo año? Cabros que nos dimos cuenta que en segundo participaron, en tercero participaron, después participaron en títulos, y tuvieron menciones, estuvieron siempre ahí como rondando. O sea, habla como de una intención súper clara y súper activa de meterse como en la sociedad y en la discusión que se está dando como en cada uno de los entornos de sus propias universidades, o si queréis más ambiciosamente como a nivel como disciplinar dentro de la arquitectura. Sí, pues a nivel de región también. Sí, porque también tienen una sensibilidad muy bonita como con las categorías. Hay categorías que son por regiones. Ahí también un poco yo creo que tiene que ver la ecuación para la invitación nuestra, que nos éramos de Santiago, que éramos una dupla, que estábamos acá en Viña. De hecho, los directores pasados, Sócrates y Catrón, son de Concepción. Entonces, nada, yo creo que hay harta sensibilidad detrás, porque hay una estrategia clara sobre lo que ellos están tratando como de aportar desde la discusión disciplinar. Sí, o sea, y aparte también como la secuencia, la continuidad que han tenido ha sido como importante también, y que de alguna forma, o sea, por lo menos desde nuestra visión con este tema de los concursos y la repercusión que tiene, porque hasta a nivel internacional termina siendo reconocido. Nosotros cuando estábamos en Venezuela oíamos de este premio en su momento, o sea, se había revisado gracias también al internet, pero ver que estas agrupaciones terminan como consolidando algo que trasciende es bastante interesante, y que aparte promueve como una competencia de alguna forma sana también, o sea, y también un tester de alguna forma, un termómetro de ver en qué andan las universidades, y va determinando como un poco ese panorama, porque creo que ahí es donde está como uno de
los aportes y de los valores que tiene como el concurso detrás de todo esto. Ustedes tienen inherencia también en la parte de los jurados. Los jurados hasta este momento, o sea, realmente la entrevista seguro sale en pocos días, así que, pero la fecha está ya estipulada por calendario, pero ustedes tuvieron como algo de decisión en el jurado o tienen más o menos un perfil que setearon. No, ellos tienen como todo muy como Sí. estructurado que era el jurado, como lo que han hecho siempre, pero nosotros no tenemos injerencia. O sea, no me acuerdo cuál es la fecha, pero hay una fecha en que lanzan el jurado, pero el jurado Ujú. está asociado a las organizaciones, colegio de arquitectos, AOA, está como ya asociado a un cierto perfil. No tenemos. No, sí, el concurso está como muy bien armadito y también es interesante ver cómo está bien armado desde una primera versión. Sus variaciones son como menores, o sea, como que, por eso te digo que tiene que ver como con tirar la red de pesca a todos estos talleres que están deambulando y recoger, o sea, recoger. Y también como uno atiende como de repente como la crítica de la cierta inmediatez de los talleres, como, bueno, cada vez más visuales, y que uno como que de repente como juzga cierta superficialidad. Pero claro, cuando uno ya está dentro, hay casos y casos, obviamente, yo creo que estas instancias también hacen rápidamente como que uno, ok, ya hay recursos visuales bien logrados en muchas universidades distintas, lo cual también democratiza un poco como la línea de flotación de cómo se muestran los proyectos hoy en día. También hace que quienes tienen como formas más particulares de mostrar la arquitectura también resaltan. Entonces, habiendo tanta escuela de arquitectura además en Chile, permite de algún modo como decir, ok, ya, paso siguiente, o sea, esto se ve bien, pero ¿qué es lo que está diciendo? Entonces empieza a afinar un poco el ojo. En ese sentido, para nosotros es maravilloso, porque de nuestra experiencia académica que retomamos ahora y que es agotada, estamos como bien ansiosos de ver todas las propuestas que lleguen, porque va a ser como un máster ahí como de, ok, esto es el nivel de 200 propuestas alrededor de Chile como sobre lo que se están haciendo en las universidades. En eso es puro beneficio para nosotros. Sí, o sea, yo creo que está como muy visible como toda el aporte y el valor que tiene como para la academia, como para ustedes también, y como para los estudiantes o los participantes, o sea, estudiantes, creo que, bueno, los de título ya están, ya dejaron esa condición, pero ¿qué valor ven ustedes que tenga como para ellos participar en estas instancias? O sea, ¿qué les sumaría? ¿Qué podrían aportarle a su práctica? Yo creo que de cierta manera, como que más allá de volver a repetir, yo creo como que los de regiones, de cierta manera que es muy distinta la experiencia de estudiar o de crecer en un proceso universitario en región que en Santiago. Yo creo que en Santiago uno está es más cotidiano estar como viendo a otros o viendo Sí. otros proyectos o viendo más normal, pero en regiones es más distinto esas ocasiones. Entonces, como que esta invitación a las regiones y que ellos mismos vivan esa experiencia y de verse con otros, yo creo que es muy importante. Como sentirse también que están ahí, y que también pueden estar ahí, también pueden mostrar y también pueden contar algo. Claro, yo lo pondría desde un ámbito bastante sencillo de decir, bueno, todo eso que se está discutiendo al interior de los talleres tiene que valer la pena. Esta es una instancia para que valga la pena. Entonces, como que no hay proyecto de arquitectura que no tenga que ser mostrado. Mostrarlo, como que el requerimiento de cómo mostrarlo además como que permite cierta facilidad. Eso yo creo que es un aspecto. Y después otro, en ese mateísmo que te decía que habíamos hecho cuando buscábamos quién podía presentar en estos conversatorios, sí es vitrina. Además de lo entretenido de los premios, las cosas que hay, es como, sí es vitrina. O sea, efectivamente, yo me hubiese querido cuando salí de la universidad tener tanta claridad, por ejemplo, de la lógica de tener una agenda como arquitectos, como decir, a ver, parece que a mí no solo me interesa esto, sino que en esto soy bueno, en esto funciona, en esto me entienden, en esto puedo aportar. No salir como a deambular, que tiene otras gracias, pero yo creo que pasa más hoy en día también que uno ve con claridad algunas oficinas que se forman muy tempranamente, ya no está tanto como esa formación al alero de otro gran arquitecto, sino como que la independencia, entre comillas,
que sigue sucediendo todo el rato, permite en la disciplina como que no te veas tan independiente, sino que te veas como una oficina, que te veas como un pequeño estudio, que armes como esta cierta curatoría de tus propios proyectos. Entonces, mientras antes como que se expongan a esa situación en el mejor de los ánimos, o sea, como de ver esa validación que es una de las varias ecuaciones que tiene la disciplina, que es la validación de otros, como la socialización de un proyecto. Este es un momento, los jurados tienden a ser como muy buenos jurados, entonces es entretenido saber que alguien vio lo tuyo, lo discutió y lo valoró. Sí, esa condición de validación disciplinar termina siendo como necesaria y creo que es uno de los valores también que tiene como el concurso de trasfondo, de que no sé qué tan conscientes lo puede hacer uno cuando está en esa etapa, que es un poco lo que comentas de que no se tiene como esa claridad, pero la importancia que tiene y la trascendencia también, porque después a pesar de que pueda ser visto como a menos porque es un concurso de pregrado, o sea, por lo menos el de la parte de pregrado, termina siendo como un aporte para tu currículum cuando vas a salir y vas a empezar a capitalizar ya proyectos como independiente o como buscando trabajo, ya sea académico o lo que sea. Creo que por ahí hay como otra articulación y algo que comentaban y que yo lo he visto también desde la academia es que está el tema de estos momentos o estos puntos de inflexión que terminan siendo como detonantes también. Hay algo que te llegó alguien y dijo tal cosa, o viste una conferencia o estuviste en una exposición y te ayuda a cambiar un poco la perspectiva y la lectura de lo que puede hacer la práctica. Este, bueno, ya para ir como cerrando un poco, hay una cosa que durante la conversación me estaba saltando, viendo como todo lo que hacen, cómo distribuyen su tiempo, o sea, cómo manejan sus horarios entre la academia, la oficina, bueno, perdón, el estudio, ahora el concurso. Es una Sí. clásica pregunta. Sí. Aún no sabemos cómo resulta o cómo sale. Yo creo que tratamos como de ser muy ordenados Sí. en lo que hace cada uno. Bueno, aún también tenemos como 2 hijos, entonces también como que tenemos que estar todo el tiempo como dividiendo esa labor, entonces hay que ser muy, muy, muy ordenado. Yo creo que hemos aprendido como a renunciar a varias cosas. También. Cada uno como en aspectos personales y también como colectivo, después cuando uno lo piensa como dupla en la parte más práctica de la disciplina, pero hemos como aprendido a renunciar. Vienen para no ser tan herméticos, me refiero como no podemos dedicarle tanto a un proyecto en el sentido de reflexión, quizás como quisiéramos, sino que tenemos, como te decía antes, como que no los tenemos que abrazar y abrazarlo implica no soltarlo, pero no contra obligando a alguien que nos pida como un proyecto, sino como responder bien claramente a lo que nos están pidiendo. Hay poco espacio como para el error y extrañamente eso significa renunciar, o sea, como bueno, quizás no podemos dedicarle tanto a aspectos más visuales que a veces quisiéramos, que ha sido una bonita exploración en la parte más académica, como obligar a nuestros estudiantes a que hagan esas cosas que nosotros no hemos podido hacer, que tiene que ver como con la expresión más gráfica, como con experimentar por ahí, y que de hecho lo hemos estado como trayendo al taller. Entonces, tratamos de buscar ese tiempo que no tenemos en otros. Y eso también muy tempranamente nos ha hecho entender de que los proyectos no dependen de nosotros. O sea, claramente, un amigo decía, como cuando uno tiene un problema, lo mejor es hacerle pasar el problema a otro y que lo sienta tal suyo como de uno. Hay algo de eso, y eso implica orden. O sea, mira, mi rol es este. Un día puede ser más director de orquesta y otro día puede ser una cosa muy práctica o pragmática dentro de un equipo más grande. Entonces, nos ha obligado a buscar cierta colaboración siempre, porque el tiempo es escaso, pero eso nos ha ayudado como a ser bien preciso. Esperamos también que lo vean así desde afuera, no sé. Pero eso. Súper interesante como el planteamiento y yo creo que, o sea, todos los que estamos como en este medio entre academia, práctica tradicional y otras experiencias como paralelas, como
por lo menos nosotros desde eventos de arquitectura nos pasa un poco eso, que ver cómo articular temas, pero de nuevo yo creo que el valor de la academia termina estando en esa retroalimentación también y en ese proceso constante de aprendizaje, porque como que no te estancas. Y yo creo que por ahí está muy bueno como esa retribución extra, o sea, como paralela que todos terminamos capitalizando. Y de alguna forma, bueno, una de las entrevistas que hicimos hace un tiempo, teníamos una arquitecta argentina, Silvina, que decía que ella sentía que su rol como docente era mucho más de motivadora que de enseñar, que era así como, vamos, ustedes pueden, y tratar de transmitirle como esas experiencias y esas cosas como para que vean el valor más que de formación como de motivación. Me pareció como muy interesante esa postura. Y para ir otro tema también como de ustedes, o sea, viendo como ese planteamiento de, de cómo se articulan también, porque detrás de la oficina, academia, están ustedes como personas. Eh, ¿Qué anécdotas tienen que puedan compartir también alguna cosa particular que les haya pasado con algún proyecto o ya sea con vinculación académica que puedan compartir con nosotros también Que no les sea llame la dramático. atención? ¿Quién sabe? Tenemos anécdotas dramáticas. No lo sé, ¿qué? En la época del ministerio tenemos... No, pero a ver, anécdota como... Mira, por ejemplo, en la Casa de Recreo, la Casa del Caracas, con todo lo que te hablábamos como de la ilusión de la Bienal, esa es la Bienal, bueno, tú lo sabes porque en algún momento lo conversamos, esa es la Bienal que duró un par de semanas, porque vino el estallido. Eso, por alguna extraña razón, no ha pasado varias veces. La anécdota este estudio de prefactibilidad con el Centro de Interpretación en Villarrica, como cosas que van a hacer, y de repente como que se cortan. En algún momento creímos que pasaba mucho, ¿no? Como que lo teníamos como proyectos como que avanzaban, ¡pum!, y se cortaban. Era esa sensación. Sí, esa sensación, lo que también nos obligó como a calibrar un poquito como lo que uno ofrecía de vuelta cuando alguien te pedía algo. Y que también lo hemos puesto como en cuestionamientos siempre. Pero como anécdota como graciosa, no lo sé. Pucha, nos pilláis ahí como desprevenidos. No, No, siempre, siempre es entretenido cuando en algún punto con la conversación con alguien nos están mirando harto y ya cachan que uno tiene como el mismo anillo y empiezan a me dicen, y perdón, y además ustedes son pareja, ¿no? Sí, y tienen hijos, sí, y viene como, eso es muy entretenido cuando se destraban cualquier conversación de trabajo, como esta dupla, y además como hacen todo juntos y tienen... Sí, esa conversa siempre ya no es incómoda porque se repite mucho y es como bien entretenida. Y hacen todo juntos. Hacen todo juntos. Sí. Sí. sí, porque aparte también hacen talleres juntos, la oficina juntos, la vida de pareja juntos, obviamente. Bueno, pero igual también como eso le da otra dinámica también a su práctica, o sea, porque termina siendo como la pinta de ambos para muchas cosas y terminan como articulando. Eso está muy bueno. Y por otro lado, em, creo que hay un valor muy importante bueno, por lo menos para mi interés particular como tema de investigación paralelo, que es justamente como este valor de la comunicación, y ustedes lo han expuesto bastante, por lo menos con este tema de la casa, que ha sido como el instrumento mediático que han tomado también, y es algo que de alguna forma debería transparentarse un poco más y tomarse valor un poco más hasta dentro de la misma academia. Y qué bueno que ustedes puedan como aportar como a ese tema de que a veces se menosprecia mucho esto de participar en concursos, se menosprecia mucho el tema de el valor del discurso mismo cuando presentas. Eh, Casi que cada vez que te toca el examen es cuando te expones a esa instancia como de conversación. Este, y bueno, como para cerrar, más bien le cedería la palabra a ustedes,
como para que dejen abierta la invitación, ya después de haber como construido este valor del concurso y de todo este tema de vinculación académica con la práctica, que ustedes mismos como directores de ambos concursos dejen abierta la invitación para que la gente se sume, se interese, participe. ¿No? Los invitamos a todos y a todas a participar, a aprovechar esta instancia como de vitrina, de mostrarse, de querer contar algo, de contar y las cosas que nos apasionan, las cosas que nos gustan, y yo creo que es un buen momento también de volver a mirarnos y de mirarnos a todos, donde sea donde estemos. Sí, yo agregaría como las ganas de que si uno hace tanto en los talleres, porque quiere también decir mucho tanto hacia afuera, como no privarse de eso, y esta es una instancia. Y también agregaría que hay que seguirle la pista como al Grupo Arquitectura Caliente. Tienen sus años ya, han estado hace mucho rato como insertos dentro de la discusión. También hay que seguirle la pista a ellos. Más allá de la particularidad de este concurso, hacen más otros también. Estuvo el de los textos escritos un tiempo atrás. Como síganle la pista, porque en estas invitaciones, estas articulaciones que están haciendo, son parte de una discusión como vital para nosotros disciplinarmente, sobre la cual esperamos que cada vez más vaya saliendo de la disciplina y vaya siendo una parte de una discusión también como de la sociedad. Así que nada, aprovechen nomás el concurso, tanto los de pregrado como los que ya estuvieron en un proceso de titulación. Y buenísimo. Y muy de acuerdo con eso último, como de la línea, o sea, yo creo que esta instancia, o sea, lo que promueve el Grupo de Arquitectura Caliente como otras instancias similares, terminan siendo como ese tester y también como desde la academia como para medir esa trayectoria y ese nivel y esas agendas que tienen hasta discusiones, ya sea en regiones o en Santiago, de cuál es el nivel y lo que se está conversando, discutiendo a nivel de proyectos en taller o a nivel de discusiones como un poco más de investigación con la parte de los textos. Entonces, yo creo que esas miradas son importantísimas, ¿sí? Sí, en ese sentido, Billy, hay algo clave que estás comentando tú, que la invitación no es solo a los estudiantes, si bien los estudiantes participan, también es a los docentes, a quienes desarrollan talleres y saben quiénes son esos estudiantes que tienen una oportunidad más clara en este tipo de concursos. Así que también un poco transmitir Claro. la invitación a docentes a que hay como... Promuevan y motiven esta iniciativa de participar. Porque quizás es justo la palabra que necesita un estudiante, que su profesora, su profesor le diga: oye, este concurso, este proyecto que hicimos en taller, tú, Sí. adelante. Ujú. Sería bonito también como hacerle la invitación a ellos, a los docentes, no solo a los estudiantes. Sí. Sí, a los docentes y a las mismas escuelas en general, que se haga como mucho más. Yo creo que mientras más se sume, o sea, no solo por la instancia del concurso, sino por la instancia de la discusión y la muestra y el testeo de estos niveles, Sí. termina aportando muchísimo más para todas las escuelas, porque después esto sirve como de un catálogo de revisar, mira, en qué andamos, cómo ha sido la evolución de estos temas. O sea, hasta ahí hay un tema de investigación muy interesante detrás, que Sí, pues, hasta estos momentos como que no sé si alguien lo haya tomado, desconozco, pero sé que esta recopilación que la muestran también año tras año tiene un valor increíble, que a veces se menosprecia muchísimo. Siempre hay alguien por ahí escribiendo una tesis. Claro, también buscando temas para el magíster, por dónde agarrarse. Sí. Bueno, Pablo, Dolores, en verdad un gusto haber conversado con ustedes. Estuvo muy interesante la conversación y muy agradecido por el aporte que hacen también como al concurso y a esta conversación y discusión de temas disciplinares, vinculaciones académicas. Así que un gusto en verdad, un gran abrazo para ustedes. Espero que también hayan sentido cómoda la conversación. sí, por supuesto. Sí, y también como agradecerte a ti y a todo el equipo de eventos de arquitectura, como que también les seguimos las pistas un buen tiempo, y agradecerles también como por la labor que ustedes realizan y esta posibilidad como de difundir especialmente el tema del concurso para que se motiven, como decíamos, estudiantes, docentes y universidades a participar. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.